Bueno, este programa sigue, este programa no para, este programa no se detiene. Y ahora mismo a las 4:14 con 34, 35, 36, 37, 38 segundos, más o menos es que vamos a darle la bienvenida a el siguiente invitado de la tarde, que es Naoto Naka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Naoto, vos sos de alguna manera un influencer que habla... ¿Te puedo decir influencer? ¿Está bien? Me pica un poco la palabra influencer, pero sí. Es como aceptarlo, usémosla. embrace it. Hay que amigarse. Hay que empezar a usarla. Bueno, un influencer que habla de etimología, o por lo menos hasta ahí llegué yo. Y de repente, ahora vos me estás diciendo que va más profundo, ¿no? Sí, yo en realidad como que siempre me interesó la relación que hay entre las cosas. En general, como que te hace vivir en un mundo un poco más completo, ¿no? Y creo que todo viene en realidad, de mi familia es japonesa y generalmente se le suele poner los nombres con significados, es decir, investigar, ya que la forma de escritura, tanto en Japón, bueno, en Corea y en China también, es con ideogramas y cada una de las letras, por así decirlo, tiene un significado, se busca un nombre que combine bien y signifique algo. Entonces me puse a pensar que, claro, la relación que tenemos nosotros, por lo menos en Argentina, con algunos signos, a veces es medio superficial. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos investigar qué significan los nombres de las personas, qué significan los apellidos, los lugares en donde vinimos, dónde vivimos, de dónde venimos? Y ahí es como que se me ocurrió empezar a subir contenido, tipo, pensándolo desde ese lado, ¿no? Tipo, no sé, tu nombre, Francisco, ¿no? Sí. Guarda la misma etimología que francés, y francés tiene relación con los francos, que en realidad era un pueblo que no fue subyugado por los romanos, sino que operaban de forma libre. Entonces, Franco terminó significando hombre libre, y bueno, evolucionó al nombre Franco, al nombre Francisco, a la palabra francés. Y el día del trabajo que no vas. Cuando tenés ¿no? un día libre, claro, es un franco, y cuando trabajás también con franquicias, también son libres o contrato libre, digamos. Y de repente tenés la unión o un vínculo entre franquicia, una palabra recontra nada que ver, con el nombre Francisco, con un papa, ¿no? De repente hay un vínculo entre las cosas. Entonces pensaba un poco como también los lugares de donde vinimos, también cómo es que nosotros hablamos, también porque muchas veces como que decimos palabras que no sabemos de dónde vienen o que se ponen de moda y de repente tipo, ¿por qué las usamos? O sea, ahora se me está ocurriendo mucho. ¿Vieron que hace un tiempo en YouTube o en las redes sociales en general aparecía mucho tal persona defenestró con argumentos a otra persona? Sí, la dejó reculando en chancletas. Exactamente. Y, por ejemplo, la palabra defenestrar es curiosa porque siempre tuvo o guardó una relación política en realidad, porque era el acto político de defenestrar, que es más o menos, no te cabía un tipo y lo tirabas por la ventana, y viene de fenestra, de finestra, por ejemplo, que es ventana. Mirá, Mirá. es echar por la ventana. Es echar por la ventana por la directamente, ventana. tipo, abrís y... Es medio Game of Thrones. Claro, Claro. literalmente. Un juego político bien antiguo. Tirar por la ventana, mira. Sí. Y después, bueno, también lo que es malos entendidos, ¿no? Cómo fueron cambiando las palabras. No sé. Bueno, por ejemplo, no sé si te la tenés, pero yo soy de River. Ujú. Y uno dice, bueno, River Plate, ¿qué significa River Plate? Claro, Río de la Plata. el Río de la Plata. Pero plata en inglés es silver. No, claro, es... hace un tiempo también... Bueno, es como decir Orsay, ¿no? Que en realidad proviene de offside. Pero bueno, uno lo castellaniza, Orsay, o no sé si gente más grande, no sé si hay alguien que recuerde que antes de empezar a jugar al fútbol le decías Alfieri 10. Y Alfieri 10 viene de already, yes. ¿Qué? No, ¿de verdad? Entonces, de repente nosotros empezamos a castellanizar un montón de expresiones que, bueno, la gente repite o porque lo escucha en la radio o lo ve en la tele y no nos damos cuenta y de repente ya forma parte de nuestro lenguaje. Tanto de otro idioma al nuestro o del nuestro a otro. No sé, en inglés que dicen alligator para El cocodrilo. El yacaré, sería un yacaré yankee. Exactamente.
Y es una pronunciación trucha en inglés de lagarto, por ejemplo. Claro. Ah. Y Bueno. quedó. O en eso de todo lo que castellanizamos, también como todos los apellidos que vinieron y que acá cuando los empezaron a inscribir se cambiaron todos y tenemos como un montón de apellidos nuevos o argentinos Mi que ap- en realidad Mi vienen. apellido de Klitsch termina en CH y en realidad sería como croata, como Modric, que Claro. termina con Con una una C, C. con sombrerito. Sí, ay, no, me hizo acordar. Yo tenía un amigo que el apellido era Tornadú y venía del francés, pero acá está con tilde incluso. Tipo, ya directamente lo anotaron como Tornadú, con Tornadú. tilde en la U. Sí, Claro. eso pasa un montón. De hecho, los apellidos en general, como sobre todo los que vienen de España, como que tienen historias muy curiosas, porque a veces lo que nosotros hacemos hoy en día es muy parecido. O sea, la típica es, por ejemplo, apellido Herrero, ¿no? Que es tipo, bueno, mi papá era herrero, Era herrero. yo soy herrero. Y nosotros anotamos a la agenda así. No sé si alguna vez se fijaron, tipo, vos tenés la agenda del celular y tenés tipo Mica Tinder, Juana Tinder, y de repente todos tienen apellido Tinder, ¿viste? ¿Qué teléfono que tenés? Y- No sé. Pasa el tiempo, ¿viste? Y de repente, che, ¿por qué? Qué grande que es la familia Tinder. Son todos. Claro. Está bueno para buscar como palabras en común con las que tenés agendado la gente, tipo, acá puedo traer Neca Soda, ¿no? Tranquilamente. Valen No sé. nos tiene a todos como Mora Yo Soda, a ustedes Piero los tengo, Soda. tipo, a cada uno de cada programa lo tengo, tipo, como, no sé, Mora, alguien cae, Fran, alguien cae. Y es como que Claro. si fuéramos un pueblo donde los apellidos no existen, porque existirían los apellidos, sería la familia de los Soda, Claro, capaz. Claro. son los soda. Y después, bueno, se va cortando, se va haciendo más chiquito. Por ejemplo, Ruiz, no sé si sabían, es una versión acortada del apellido Rodríguez. ¿En serio? O sea, Rodríguez se acortó y terminó en Ruiz, por ejemplo. Y ambos ya de por sí vienen del nombre Rodrigo, obviamente. Pero qué Y gente fiaca, ¿cuánto te costaba decir Rodríguez? Dale. Y No somos- hacía falta la. somos muy vagos para hablar. Bueno, más pero los facha. apellidos españoles casi todos parten de un nombre, no sé, Fernández, Rodríguez, o no sé, Hernández. claro. Y así los españoles por lo menos los puedes entender que salen así. Claro, esos son los que se denominan patronímicos, arre palabra patronímicos, que básicamente es una deformación de una terminación que era el isi, que todavía, por ejemplo, en algunos idiomas, en el italiano, Eva de Dominici, por ejemplo, el ichi es hijo de, bueno, domino, no sé. Ah, o el son en el En inglés, nórdico. por ejemplo, sí, o el son, bueno, El Zen también. sí, No. Odinson también, ¿no? O el Mac algo, también es hijo de. Entonces, lo que pasó en la península ibérica es que ese isi se transformó en is con z o ez o es, por ejemplo, en portugués. Entonces, no sé si vieron que hay Rodríguez con s y Rodríguez con z. Entonces, Sí. el Rodríguez con s, por ejemplo, vino a través de Portugal y el Rodríguez con z vino, bueno, a través del resto de España. Y todos esos nombres además tienen como clasificaciones propias que son muy interesantes porque hablan de la historia del país en sí. Porque, bueno, toda la península ibérica estuvo no solamente, tuvo pueblos como prerromanos que eran, no sé, celtas o galeses, y después tuvieron la parte romana y luego los visigodos, que son de origen germánico. Y ahí de repente encontrás por qué un pueblo que está tipo en la península ibérica tiene nombres como Rodrigo, que viene de Rodríguez, tipo como nombres súper germánicos, y son tan comunes que incluso se vuelven apellidos, ¿no? Pero después también está Martínez, por ejemplo, y Martínez, que viene del nombre Martín, ¿no? Tincho, es de origen romano, viene de Martinus, que es dedicado o relativo al dios Marte, ¿no? Como, entonces tenés nombres que pertenecen a un periodo, ¿no? Como prerromano, ¿viste? Tipo, no sé, Ordóñez, que vienen de nombres que ni se sabe ya qué significan de lo viejos que son, tipo, no existe, o Gómez. ¿O quién es Ordonio? ¿Dónde Claro. está ese tal Ordonio? ¿Quién es Ordoño? ¿Alguna vez conociste un Ordoño? Yo en mi vida conocí un Ordoño. De hecho, hoy en día no creo ni siquiera que sería el mismo sonido, hubiese cambiado ya con el tiempo. Después tenés nombres, bueno, más romanos,
Y de pronto nombres que ya tienen que ver con la época más medieval, en donde hay nombres más cristianos, más católicos, ¿no? Tipo relacionados a la Biblia y demás, como Pérez, que Pérez viene de Pedro, o bueno, Pietro, Pero, Perico. Hay como variaciones del nombre que son bastante ridículos hoy en día. O Yanes, que es una versión muy, muy vieja de Juan. Ah, bueno, mismo Juan se puede decir en cuántos idiomas diferentes o cuántas versiones distintas de Juan habrá. Un Hay muchas montón. chances de que sí, tu nombre es Juan. Tipo, como que Claro. tranquilamente te podés llamar, tirás una En moneda. realidad y- todos nos llamamos Juan. Sí, sí, porque se expandió. O sea, obviamente fue porque a través del Imperio Romano, y luego cuando se cristianiza el Imperio Romano, medio que metieron mano para que todos se llamen Juan, al punto en el que ya es ridículo porque... Y María, ¿no? Siendo hoy el nombre más común. Sí, María, Juan, bueno, Mohamed, pero ya Sí. en la otra parte del planeta, pero sí, de hecho también María tampoco se sabe, son nombres tan viejos que a veces no se sabe bien de dónde vienen. Por ejemplo, María se cree que incluso es de origen egipcio y que está en la Biblia por la época en donde estaban en Egipto, ¿no? Es, las pelis animadas que veíamos de chico que se escapan de Egipto, bueno, es medio de esa época, que es como significa amada o algo así. Y en realidad es el mismo nombre que Miriam. María y Miriam son el mismo nombre. Marjam también, como que se van como dividiendo, Francisco y Franco son el mismo nombre. Y pasa un fenómeno muy extraño que, como los humanos medio que hablamos siempre de las mismas cosas. Como que repetimos y no nos damos cuenta. Entonces a veces metafóricamente algunos nombres también significan lo mismo. Tipo, no sé, el nombre Victoria y el nombre Laura. Y Laura es por los laureles, y los laureles solo se le corona a los victoriosos. Entonces de repente Laura significa victoria. Y así encontramos enlaces con un montón de cosas. Yo estaba pensando también un poco en el punto de cuando somos medio redundantes. No sé si... Con los nombres, como si llamarse, como si fuera Victoria. Bueno, tengo una amiga que se llama de apellido Iglesias Chiesa. O sea, también como Iglesias de Iglesias. Iglesia. Rodrigo Bueno, Rodríguez. como cuando ves tipo té chai. Y que en realidad el chai, o sea, chai es té. Así es. Pero el té chai como que ahora es como si fuese una especialidad, pero es lo mismo. Es Claro, como- es el té chai. Chai significa té y proviene de la India. Se hace con una especie tipo masala. Pero al mismo tiempo, chai es la palabra común para té en casi todos lados. Tipo cha en japonés. Creo que en portugués incluso también. Porque viste que los portugueses se llevan muy bien con los japoneses. Y de repente tenés un montón de palabras que tienen relación. No sé si sabían esto, pero la palabra biombo es japonesa. Nada más Mirá. que son portugueses que no lo... tipo, como que cuando llegaron los portugueses a Japón, por primera vez en el año del culo, lo que pasó fue que empezaron a darle obsequios para la corona portuguesa a los japoneses y tenían esos biombos hermosos que eran tipo dorados, llenos de cosas, pintados, muy labrados. Y en el barco estaban tipo, che, ¿cómo se llamaban estos cosos? Que se llamaban byobu byo. Los byobu byo es el nombre original en japonés. Y los marineros ahí en el barco estaban tipo, qué sé yo, biobo, no sé. Biombo. Biombo. Lo presentaron a la corona y de repente decían, sí, les traemos estos biombos. Mirá qué lindo los biombos. Y quedó la palabra biombo. Ya está. Y lo mismo al revés. Los portugueses, cuando, bueno, era mucho tiempo en el mar y muchas comidas que tenían que bancarse el viaje. Entonces, por ejemplo, tenés la torta castela, que es la castellana, ¿no? La torta de Castilla, que era muy seca, ¿viste? Esas tortas que pla, golpeás la mesa y no se rompe, es tipo invencible la torta. Entonces duraba mucho el viaje. La llevaron con ellos a Japón, se la dieron a los japoneses y los japoneses dijeron, qué rica que es esta torta, ¿cómo se llama? Y dijeron, castela, y ellos dijeron, casutera. Y la torta casutera es una torta que los mismos japoneses incluso creen que es de Japón, porque está hace como 600 años en Japón esa torta. Y eso es lo que a mí me hace bien, porque es como la relación que hay entre Japón y de repente, no sé, una torta, un bizcochuelo que me como el domingo mientras me tomo un mate. Claro. El mundo es más completo de repente. Y cuando, por ejemplo, en Argentina, cuando
cuando evaluamos el impacto que tienen los pueblos originarios acá, imagino que también debemos estar usando palabras o mismo nombres de lugares que son referidos a vocabulario de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, una famosa mucho que usamos nosotros es puchito o pucho, Sí. que es como montoncito. Entonces tenés un puchito de algo, en realidad es más cercano a la definición original que el de pucho, de fumarse un pucho. Pero es tipo un montoncito de algo. Y lo mismo también con, no sé, mismo cuando llegaron los conquistadores a América, preguntando cómo se llaman algunos lugares y, por ejemplo, dice la leyenda que llegaron a la península, ¿no? Y preguntaron, che, qué lindo que es este lugar, ¿cómo se llama? Y dijeron Yucatán, pero Yucatán significa no te entiendo lo que estás diciendo. Y se llama así, de repente. Es la península de no te entiendo nada. Y así pasa con un montón. Nada más de que no sabemos cuándo parar la traducción. Por ejemplo, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La guía del viajero intergaláctico, que es de un autor que se llama Douglas Adams, de ciencia ficción, que dice, che, ¿qué hacemos con los traductores? Porque, o sea, nosotros en realidad los humanos siempre decimos las mismas palabras una y otra vez. Por ejemplo, el río Avon, Avon significa río en celta, entonces el río Avon es el río Río. El río Río. Sahara, por ejemplo, Sahara significa desierto en árabe, entonces el desierto del Sahara es el desierto del desierto. Gobi, por ejemplo, significa desierto en mongol, entonces el desierto de Gobi es el desierto del desierto. Después, no sé, tenés el desierto de Registán, por ejemplo, y Registán significa desierto en persa también. Bueno, en realidad es Rigestán, pero hubo ahí se llama metatesis, cuando damos vuelta y hablamos al vez con algunas palabras. Dos sílabas cambian de lugar. Y de repente significa desierto. Y estamos todo el tiempo, che, ¿me pasás el vaso y el cuaderno? Con absolutamente todo. Y eso da lugar también a mitos. No sé si... Perdón, estoy como... Echá, Decí. rápido. ¿Alguna vez escucharon que está el mito de que en realidad cangarú es el mito que dice que significa no te entiendo? Sí. Pero en realidad... La anécdota original es mucho más loca porque James Cook, que fue uno de los primeros exploradores en ir a Australia, se cruzó con una tribu que eran los Yimitir, que además es una tribu muy extraña porque su forma de hablar es muy extraña. Tipo, en vez de tener derecha e izquierda, tienen este, sur, noreste, este, como que de repente hablan con posiciones, puntos cardinales. Y le preguntaron, che, ¿qué es este animal raro que está saltando? Y decían canguro. Entonces James Cook dijo, canguro, ¿no? Pero en realidad, canguro solamente designaba a una subespecie de canguro. Era una palabra tan específica que hoy en día en realidad, cuando la decimos, es más específica de lo que nosotros creemos, que era la subespecie del canguro gris oriental, por ejemplo. Y de repente el canguro grande, no sé, tenía otro nombre, andá a saber cuál era, y nunca lo sabremos. Y es como también cómo se occidentalizó cómo se occidentalizó la percepción de la naturaleza y del idioma. En vez de sentarse a ver cómo lo pronuncian, cuál es el origen, porque capaz tenía un origen etimológico interesante o muy rico, no sé, significa criatura que salta con las dos piernas, no sé, cualquier cosa. Simplemente fue, bueno, suena más o menos parecido así y nosotros le vamos a poner este nombre. Sí, mismo creo que también nosotros como que... El lenguaje tiende, viste, a economizarse mucho y terminamos como tratando de agarrar palabras. Pero si uno se toma de repente el trabajo de frenar y decir por qué está usando las palabras que usa, como que uno descubre que no es tan inocente, ni tan sencillo, ni tan fácil como decirlo porque sí, ¿no? O sea, incluso... nuestra forma de percibir algunas cosas, que está bien, no es que las vemos distinto, porque bueno, qué sé yo, hay países, hay idiomas que no tienen la palabra para el color azul y de repente el azul lo ven, no es que no lo ven solamente porque no tienen la palabra, pero la manera de describirlo obviamente va también a cambiar la forma en la que asociamos las cosas. En japonés se tuvo que inventar la palabra verde, por ejemplo, que proviene de una palabra que tiene que ver con la naturaleza,
porque no la usaban. Y de repente ellos dicen que el semáforo se pone en azul, tipo a Aoi Shingo, que es tipo el semáforo está en azul, y en realidad es en verde. Pero bueno, la costumbre... Pero cualquiera eso. Sí, es Ya como... fue, ¿para qué inventar otro color? Sí, es como, bueno, está cerca, el azul, el verde, ¿viste? Es más, te ahorra algunos problemas si sos daltónico, como que ya fue, no pasa nada, el mismo color. Pero también es la asociación, ¿no? Como que de repente tuvieron como hay una renovada asociación del color con la naturaleza, con el verdor, ¿no? Con nosotros mismos, pensar en qué colores se asocian con qué cosas. También, como es tan difícil de interpretar algunas palabras que tienen que ver con lo más básico de nosotros y que no se puede casi transmitir, ¿no? Como la idea de qué es la rojez del rojo, ¿no? Como tal vez el color que yo estoy viendo en mi cerebro es distinto al color que estás viendo vos, pero estamos diciendo rojo, ¿no? Sí. Es una forma de encontrar el significado de las cosas. Naoto, mismo que hablábamos afuera del aire, que yo te dije que había visto más tu versión Instagram y vos tenés una versión TikTok en la que hablas de cosas diferentes. ¿En qué te diferencias? ¿O me puedes contar un poco más de tu lado TikTok? Sí, yo creo que uno de los temas es que yo creo que vendo para no consumir, en cierto sentido. Porque hacer contenido también un poco lo que hace es prevenir que yo esté medio scrolleando mucho. Evito también un poco que yo esté mucho en redes sociales, sino que bueno, me pongo a hacer algo, en 10 minutos lo subo. Y al mismo tiempo trato de hacer contenidos como anti-brain rot, por así decirlo. Un poco contenidos más largos, que duren más de 3 minutos. Y trato de asociar distintas ideas en un mismo video. Cosa que algunos me dicen en los comentarios, che, tuve que ver el video más de una vez y es tipo mejor, era lo que yo quería. Que además tiene como un win-win, porque me da un poco más de retención, pero al mismo tiempo lo que a mí me interesa también es como, bueno, atravesar un poco la barrera medio entry level de algunas cosas que uno dice que se simplifican mucho para que queden en el clip o para que queden en 1 o 2 minutitos. Por eso en Instagram ponías que era la puerta de entrada o algo así. Claro. Explicación Sí. entry level. Explicación entry level. Para mí es como importante eso, porque también quería que existiese como por lo menos más cuentas que sean sobre la curiosidad de algunos temas, ¿no? Porque también el pensamiento complejo un poco nace de ahí, de poder agarrar varios temas y ver cuál es el patrón o cuál es el vínculo que pueda haber. Y también pensar en cómo esto no es causalidad, ¿no? Como que uno puede hacer correlaciones sin ponerse paranoico, sin ponerse conspiranoico sobre algunas cosas y poder de repente ver, no, bueno, estas cosas se parecen, riman, pero no es que son la misma cosa. Y así poder como avanzar a quizá como más un entendimiento mid-level de algunas cosas. No sé, terminar hablando de otros conceptos. Y eso me parece como, para mí, algo que es divertido y que además, nada, me parece como algo distinto para hacer. Ok, che, en tu cuadernito, ¿qué otras cosas que te tenés guardadas? Orígenes de palabras, expresiones. Sí, estaba pensando, acá lo que había anotado es más que nada algunos cambios en los nombres. Era la clasificación de algunas cosas, porque como que podemos decir, Ramírez es hijo de Ramiro, Sí. pero entonces, ¿qué significa Ramiro, no? Entonces decía, bueno, Ramiro proviene de un nombre más antiguo, por ejemplo, que es viene de Rangis y de Mereis, que tiene que ver con, bueno, no se sabe bien, Rangis si significa cuña o guerrero, y Mereis que tiene que ver más con famoso. Entonces de repente Ramiro es luchador famoso, por ejemplo. Y ahora ya sabes que los que se llaman Ramiro saben que su nombre por lo menos tiene algo que ver con luchador famoso. Lo mismo con, no sé, Gutiérrez. No se sabe bien si Gutiérrez tiene un origen euskera, de los vascos, Sí. o un origen parecido a Walter. Entonces Gutiérrez puede ser tipo hijo de Walter, por ejemplo. Pero es misterioso porque no se sabe entonces si viene de Gutiérrez, de Guti, que es esta raíz de los vascos que significa como pequeñito. Entonces serías hijo de pequeñito. O esta otra definición que es como totalmente un misterio, que no se sabe de dónde viene. Lo mismo con, no sé, nombres antiguos de distintos lugares o cosas, ¿no? Gonzalo
la versión antigua de Gonzalo es Gundisalvo, por ejemplo, que son esos nombres bien incómodos, veo que no sabes de dónde vienen. Que sí, también es de origen godo, de origen de los visigodos, es decir, posterior a los romanos, que también tiene que ver con famoso o poderoso en la lucha, por ejemplo, son medio guerreros. Y después, la relación que puede guardar entre varios nombres, ¿no? En este caso es el de Enrique, Ricardo y Rodrigo. Que Rodrigo, por ejemplo, viene de Rodrix, y Rodrick, el Rick, por ejemplo, es el mismo Rick que Ricardo, que tiene que ver con la palabra rica, o Rix, que es fuerte, y rey al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el rey Ricardo es el rey fuerte. Es el rey. El rey. Ese es un rey, digamos. O lo ¿Y mismo. Carlos no es tan bien como el fuerte? Claro. O sea, Ricardo y Carlos son lo mismo. Claro, Carlos en realidad tiene un origen que también es del lado germánico, que viene de Carlas o de Carls, que también tiene un mismo significado similar. Con eso pasa muchas veces, esto de que decía por ejemplo, el significado de mi nombre en japonés, o sea, yo me llamo Naoto, y Naoto se escribe con los ideogramas de persona y de honesto o recio, resiedumbre, etcétera, palabra re de moda, resiedumbre, ¿no? Esa palabra que dijiste, ideogramas. Son ideogramas. Ideogramas sí. son los símbolos. Claro, Ok. exactamente, sí. Son símbolos que en sí, toda, entera, significan una palabra, ¿no? O un concepto. Y de repente, nada, Naoto podría traducirse a Ernesto, por ejemplo, y encima de casualidad terminan en to, porque Ernesto proviene de una raíz que es Ernst, que significa honesto, o recio también. Y de repente, no, la importancia de ser Ernesto, La importancia de llamarse La Ernesto. importancia de llamarse Naoto. Y hay un montón de nombres que tienen esa clase de cosas. O al O revés. sea, vos serías un Ernesto. Yo sería un Ernesto. Igual en castellano me llamo Adrián. Y también está la película Nada que de ver. Tenemos un problema, Ernesto, ¿no? ¿Se acuerdan esa? La de, ¿cómo se llama el chabón de pelo blanco? Ah, Recalde. vale. ¿A quién citamos? Lo cito a Recalde. Te iba a preguntar algo más. ¿Hay alguno de estos apellidos, de todos los que estamos viendo, que venga de una mujer en vez de un chabón? No, está complicado. Es complicado porque... Ni hoy en día el apellido viene de una mujer. Es que claro, generalmente es por eso, ¿no? Como que los apellidos son de línea paterna, como... Que igual es raro, ¿no? Si te pones a pensar como que... Es más fácil reclamar a tu vieja, ¿no? Porque Mal. como que tipo, sí, salí de ahí, como literalmente no sé, lo vieron, ¿no? Como me parece. Pero bueno, sí, siempre fue por línea paterna. O bueno, la mayoría de las veces es por línea paterna. Entonces, en realidad, sí, el apellido de tu madre en realidad es el apellido de tu abuelo. El apellido de tu abuela es el apellido de tu bisabuelo. Es como eso, básicamente. Pero ahora podríamos. De hecho, ahora se hace, ¿no? Como ponerte el apellido de tu madre. Y podemos... ¿Se pueden crear apellidos? ¿Sabes que no lo sé? Pero hay tanta falta de ortografía Creo que en los no. registros que básicamente se inventaron apellidos nuevos a casi base de falta de ortografía. Así que sí, yo creo que tranquilamente podríamos agarrar y, no sé, mi madre se llama Jimena y soy Jiménez. Aunque igual Jiménez Ya viene de existe. Jimeno, pero bueno. El operador Neca. tiene una pregunta, señor Neca. Dos preguntas. Y acá un Sí. tema, un problema que tenemos acá con mi compañero, que nosotros somos Fernández sin tilde y Martínez sin tilde. Entonces, claro, Fernández y Martínez. Ok. A eso es lo que voy. ¿Eso es falta de ortografía o hay casos y casos? O sea, generalmente las tildes y demás pueden ser por dos motivos, que es que o vienen de una variante dentro del español, que no necesariamente es el castellano, que no utilizaba tildes, o sí, nada, falta de tiempo en el registro civil y ponen ahí sin tilde, o al revés, el del registro civil está de mal humor y anota el nombre como se le canta. Pero al mismo tiempo, como que creo que es bastante intuitivo, la gente de repente lee nombres o apellidos comunes y ya más o menos sabe cómo pronunciarlos, entonces creo que tampoco
De última le pedimos al registro civil que le agreguen la tilde, se puede también. Como el Matías o el Tobías, que hay algunos que lo escriben con tilde y otros que Claro. lo escriben sin tilde. Bueno, Naoto, fue un gusto haberte tenido acá. ¿La pasaste bien? Sí, me divertí, es la primera vez que vengo a un canal, así que la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, de mi parte, te impulsaría a que lo hagas más seguido. No sé si con nosotros va a estar recibido, pero a que te muestres también, porque hablas muy bien, da gusto escucharte y está bueno como lo explicás. ¿Hay otra pregunta más del operador? No, es una cosa que me da miedo, porque yo le contaba a Naoto afuera de cámara que mi nombre es Nicanor, de origen griego y significa hombre victorioso. Y me da miedo que haga un video, explicando el origen de Nicanor, porque ya tengo miedo, no sé, mi segundo nombre que me iban a poner en mi familia era Nicanor Emilio. Entonces tengo miedo que Nicanor pierda el aura que tiene y termine siendo Juan, Roberto, ¿entendés? Tipo, cosas así. ¿No querés que se La gentrifique curiosidad mató al tu nombre? gato, Neca. ¿Qué? ¿Estás en contra de la gentrificación de Nicanor? Me da un poco de miedo, porque siento que es un nombre tan único, porque mi abuelo se llama, o sea, es un nombre de tradición heredado. Mi abuelo se llamaba así, el abuelo de mi abuelo se llama así, yo me llamo así. Y me da miedo que pierda ese aura porque tengo un hermano que se llama Juan Ignacio, ¿entendés? Entonces, llamarme así, que de la nada me empiecen a decir todos, Nacho, ¿cómo andás? Y no. No, igual Nicanor es un nombrazo, o sea, no se le puede bajar. No le alimentes ese ego. Pero sí, mi poeta chileno favorito, Nicanor Parra, Nicanor, nada, debe venir de la diosa Atenea Niquel, diosa de la victoria, por eso debe ser victorioso o algo así, calculo. Mira. No le digas mucho a Neca a todos los Nicanores que conoces porque él está convencido de que son 6 en toda la Argentina. Así que no puedes nombrar a más Nicanores que admires porque ahí se tienen que acabar. Este es chileno, así que no te preocupes, de Argentina no es.